En este segundo video seguiremos comentando algunos de los aspectos o contenidos de base en el análisis del dibujo de la figura humana. Habíamos trabajado el tema de la simetría, el tema de las proporciones, y lo tercero a tomar en cuenta, previo ya al análisis más detallado por áreas, es justamente la partición por áreas del dibujo. Vamos a considerar el área 1 como el área que parte desde el límite superior de la cabeza hasta los hombros. Esto incluye entonces el análisis de la cabeza, rasgos faciales, cuellos y hombros. En el área 2 tenemos el tronco, los brazos y las manos. En el área 3, que es la zona pélvica o genital, va de la cintura hasta terminar esa zona, hasta casi las rodillas. Luego tenemos el área 4, de las rodillas hasta el límite inferior de los pies. En este caso también lo que podemos evaluar es ir viendo si faltan contenidos básicos o detalles básicos, como por ejemplo que esté omitida la boca o que esté omitida los ojos. Sabemos que en el DFH la omisión de orejas no tiene valor diagnóstico significativo, pero por lo contrario, si aparecen debemos ver que estén desarrolladas en un tamaño y en una forma normal. Cualquier acentuación de las orejas siempre nos va a dar cuenta una atención o hipercrítica del sujeto hacia las observaciones que el ambiente puede hacer sobre sí mismo o que él crea que se hace sobre su persona. Bien, en el caso del dibujo 1 podemos ver que aplicando lo que hemos visto, la línea de simetría, no hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque la parte derecha está mucho más acentuada que la parte izquierda. Si sumamos lo que hemos aprendido en la materia pautas formales, podemos observar que se trata de un dibujo más bien pequeño, no llega a un 40% de la hoja, está emplazado en el eje vertical casi central, aunque tiene todavía un predominio de la parte derecha, pero logra atravesar la mitad de la hoja. En el eje horizontal, que es el que va de izquierda a derecha, bueno, es esto, es de izquierda a derecha, la posición del dibujo es central. En el eje horizontal, que es el que va partiendo la hoja en plano superior, medio o inferior, está ocupando la posición baja intermedia. Quiere decir que es una vez que pasó la primera parte de la mitad de la hoja, la zona inferior. Bien, ¿qué significa cada área en el dibujo de la figura humana? El tratamiento y la forma o completud de los contenidos nos va a dar cuenta de la naturaleza, por ejemplo, en el área 1, de cómo la persona va a percibir el ambiente. Así, los rasgos faciales nos van a dar cuenta de la actitud de afrontamiento o de evasividad. Imaginemos ojos cerrados, o por ejemplo algo más infantil como dibujar solamente pupilas, como aparece en el dibujo 2. La expresión facial, si es amigable, si es de tristeza, si es de contento, si es agresiva. En el caso del dibujo 1, lo que tenemos es una boca acentuada y una nariz recta. O sea que podemos pensar que hay alguna forma, por un lado, de dependencia emocional hacia el ambiente, por el tema de la boca grande, pero es una boca algo recta o algo angulosa, por lo cual también podría implicar cierta agresividad de tipo verbal. Por ser el dibujo de una mujer, la figura graficada es sin embargo la de un hombre, o sea que también podríamos hablar que hay una conflictiva o alguna dificultad en el posicionamiento desde el rol psicosexual que correspondería al género. O sea que actuaría más desde una posición fálica o más masculina que femenina. De hecho, el brazo derecho toca la zona de la cadera. Toda la zona de la cadera siempre, en el caso de la mujer, va a reflejar sus relaciones con lo relacionado a su femineidad. Bien. Desde las pautas formales, los detalles esenciales están cubiertos. Están los rasgos faciales, está el cuello, los brazos, las manos, las piernas, los pies. Y como detalles complementarios únicamente vemos la línea de la cintura con el cinturón. Por lo tanto es un dibujo de nivel de detalle medio. Bien. Luego también tenemos que analizar el área 2. El área 2 va desde, como dijimos, de los hombros hasta la primera línea de la cintura. En este caso lo que vemos es hombros rectos y algo caído, sobre todo el de la derecha.
los hombros nos daban cuenta del sentimiento de fuerza básica. En este caso podríamos pensar que el sentimiento de fuerza básica de esta persona es más bien rígido, poco plástico, probablemente tienda a afirmarse de una manera individualista con respecto al ambiente. Es interesante destacar que hay rasgos relacionados con agresividad desde las pautas formales. Por ejemplo, uno puede ver el trazo tipo zigzag, o también llamado serrucho, o también llamado speak, sobre todo en todo lo que hace el contorno de brazos, piernas y tronco. Desde la dirección del dibujo, los pies apuntan hacia la izquierda, el cuerpo y la cabeza y cara están de frente. Esto implica que pese a que la persona trata de ubicarse en una situación de equilibrio con respecto a la realidad, todavía tiene ciertas dependencias históricas que no ha podido sortear, y esto no le permite avanzar con seguridad en el ambiente. En el caso del dibujo 2, el estilo de dibujo es rígido, hay un predominio de la línea recta, de la línea media en el dibujo, que se determina por o marcar botones, como en este caso. Incluso además acá se suma también que hay una línea en la mitad del dibujo que nos habla de cierta dependencia con el ambiente. El cabello, que es el componente sensual, que forma también parte del área 1, es también rígido, al igual que el peinado. La figura ostenta movimiento, los brazos están levantados, en el dibujo 1 también veíamos eso. Y algo importante a destacar, que la figura no debería aparecer en movimiento. No es esperable el movimiento en el dibujo de la figura humana. Esto nos hablaría de que hay ciertas actuaciones impulsivas. En este caso están reprimidas o contenidas dada la rigidez del dibujo. Pero sabemos que esto ante un exceso de presión ambiental o instintual tenderían a aflorar. Está marcado mucho el tema de la femineidad a través de la línea de las caderas, y los pies hacen desborde en la zona inferior. Esto implica que todavía hay dependencia, que es una persona con fuertes necesidades de afirmarse en el ambiente, ya que es un dibujo grande. Trata de ubicar una posición central, pero lo hace desde una posición poco rígida o poco adaptativa. Bien, después tenemos el área inferior, que sería el área de las piernas, que sería nuestra área 4. En este caso vemos las piernas están bien delimitadas, bidimensionales, los zapatos son redondeados, hay cierta proporción entre el tronco y la longitud de las piernas. No así, la proporción no está presente en la cabeza, que es demasiado grande. Esto también nos da cuenta, dado que se trata de un dibujo de estilo neurótico, o una configuración más bien de tipo histérica, que en este caso el tamaño grande no va a tener que ver con una alteración de la realidad, sino más bien va a tener que ver con un posicionamiento y una percepción narcisista, es decir, desde el propio eje, no tomando a veces en cuenta las variables ambientales. Bien, entonces, básicamente, para resumir, siempre tenemos que evaluar las proporciones, las simetrías internas y la simetría horizontal. Esto es longitud de piernas, la igualdad en la longitud de los brazos, la cantidad de detalles que tiene el dibujo, y después ir trabajando área por área para ver las zonas de conflicto, o si no son de conflicto, cuáles son las cualidades psicológicas que podemos inferir a través de los contenidos que están presentes.